la Compañía de las Indias Orientales fue una de las primeras empresas multinacionales en la historia, y un ícono de la expansión colonial europea. Fundada en Inglaterra en el año 1600, su objetivo inicial era romper el monopolio portugués en el comercio de especias y productos de lujo provenientes del sudeste asiático. Un grupo de empresarios ingleses solicitó a Isabel I una cédula real que les permitiese viajar a las Indias Orientales en nombre de la corona, a cambio de tener el monopolio del comercio. Los mercaderes pusieron casi 70.000 libras de su propio bolsillo para financiar el proyecto y así nació la compañía naviera más grande de todos los tiempos. Sin embargo, rápidamente se transformó en una entidad mucho más compleja y poderosa, ejerciendo una influencia que no solo moldeó el comercio mundial, sino también la política y la cultura de las regiones en las que operaba. Durante más de 2 siglos, la Compañía de las Indias Orientales no solo fue un agente de cambio económico, sino un imperio corporativo con poder casi soberano, que controlaba vastos territorios y poblaciones en Asia. Este grupo de comerciantes buscaban nuevas rutas comerciales y querían establecer relaciones con las regiones productoras de especias, sedas y piedras preciosas. En sus primeros años, la compañía competía ferozmente con Portugal y los Países Bajos, las principales potencias marítimas que dominaban el comercio en Asia. El modelo de negocio de la Compañía de las Indias Orientales era pionero, financiada por accionistas y dirigida por un consejo. Fue una de las primeras corporaciones que se organizaba bajo el sistema de acciones. Además, podía reclutar y financiar ejércitos privados, lo cual le permitía asegurar sus rutas comerciales y competir por recursos. En efecto, la compañía era un estado dentro de otro estado, que incluso recaudaba sus propios impuestos en ciertas regiones. Su primer enfoque fue el comercio de especias, pero a medida que se expandía, comenzó a comerciar con otros productos, como algodón, té y opio, los cuales llegaron a ser increíblemente lucrativos y convirtieron a la compañía en una fuerza económica de enorme peso en Inglaterra. A mediados del siglo XVIII, ya no solo era una entidad comercial, sino un poder militar y político en la región. A medida que se enfrentaba a la competencia en Asia y los conflictos locales, no dudaba en utilizar su ejército privado para asegurar sus intereses. La cédula real le proporcionó el poder de hacer la guerra, e inicialmente usó la fuerza militar para protegerse y luchar contra los comerciantes rivales. Sin embargo, en 1757 tomó el control de todo el estado mogol de Bengala. Robert Clive, que dirigió al ejército de 3.000 soldados de la compañía, se convirtió en gobernador de Bengala y empezó a recaudar impuestos y aranceles que se usaban para comprar bienes indios y exportarlos a Inglaterra. Aprovechando su victoria, la compañía expulsó a los franceses y los holandeses del subcontinente indio. En los años posteriores, la Compañía de las Indias Orientales se anexionó por la fuerza a otras regiones del subcontinente y estableció alianzas con los gobernantes de los territorios que no podían conquistar. En su apogeo, su ejército contaba con 260.000 efectivos, el doble que el ejército permanente británico, y era responsable de casi la mitad del comercio británico. El subcontinente estaba dominado por los accionistas de la Compañía de las Indias Orientales, quienes cada año elegían a los gobernadores, para que dictaran las políticas en sus territorios. Tras la batalla de Plassey en 1757, obtuvo el control de Bengala, una de las regiones más ricas de India, y comenzó a gobernar directamente sobre una parte importante del subcontinente indio. La victoria en Plassey marcó el comienzo de su conversión en un gobierno corporativo en la India, con la compañía actuando como una administración colonial que imponía impuestos, administraba justicia y controlaba recursos. Durante las siguientes décadas, consolidó su poder, expandiendo sus territorios y desarrollando una economía orientada al comercio con Inglaterra. En particular, desarrolló una economía de monocultivo, fomentando la producción de algodón y té, productos que luego eran exportados a Europa y vendidos a altos precios. En la década de 1800, el comercio de té y opio se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos, especialmente gracias a la estrategia de comercializar opio en China, lo que llevó a los conflictos conocidos como las guerras del opio. Durante el auge de la compañía, esta se convirtió en un motor económico para Inglaterra y una de las fuentes de ingresos más importantes para la corona británica. Su poder era tal que prácticamente ningún otro ente o empresa británica podía competir con ella en Asia. Sin embargo, a medida que su dominio crecía, también aumentaban las tensiones tanto en India como en Inglaterra, debido a los abusos cometidos y la explotación de las poblaciones locales. En India, la compañía gobernaba con mano de hierro, y las políticas de producción forzada y los altos impuestos generaban descontento entre los pueblos colonizados.
El poder de la Compañía de las Indias Orientales empezó a mostrar sus debilidades en la primera mitad del siglo XIX. En 1857, un levantamiento conocido como la Rebelión de los Cipayos sacudió el norte de la India, desencadenado en parte por la frustración con las políticas opresivas y su falta de respeto por las creencias y tradiciones locales. La rebelión, que comenzó como un motín entre soldados indios al servicio de la compañía, se transformó rápidamente en una insurrección nacional que desafió el dominio británico en la región. Aunque fue finalmente sofocada, la rebelión de 1857 demostró la fragilidad del control de la situación y marcó un punto de inflexión en la política colonial británica. En Inglaterra, el apoyo a la compañía también estaba decayendo. Sus prácticas comerciales y políticas despiadadas en India generaban cada vez más críticas, y la gestión de la rebelión fue vista como un fracaso. En 1858, el Parlamento británico decidió intervenir y aprobó el gobierno de la India, que desmanteló el poder de la compañía y transfirió el control directo de la India a la corona británica. Este cambio marcó el final oficial de la misma, que fue disuelta formalmente en 1874. La India se convirtió en una colonia de la corona, lo que dio paso al Raj británico, un periodo de dominación colonial que duraría hasta mediados del siglo XX. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.